La noche de mi abuela, escuché a mi familia reírse de mí. Lo que dijeron me cambió para siempre. Nadie lo esperaba. Nadie sospechaba lo que haría a continuación. Me llamo Patricia E. Rather y tengo 34 años. Durante casi toda mi vida, fui esa persona a la que la gente olvidaba mencionar. No por maldad, sino por pura costumbre. En cada cena familiar, en cada festivo y en cada cumpleaños, la atención caía sola sobre mi hermana. Ella no tenía que pedirla, simplemente la recibía. Era la hija dorada, la que mi madre describía como si fuera una película que todos amaban. Animadora en el instituto, estudiante brillante. Se casó joven con un hombre que tenía un barco y subía fotos soleadas con sus Golden Retrievers. Su vida se veía perfecta en imágenes, y con eso bastaba. Y luego estaba yo, Patricia, la callada, la que se fue de casa temprano y casi no volvía, la que los familiares mencionaban de forma vaga, si es que se acordaban. En acción de gracias, yo instalaba los routers de Wi-Fi mientras mi hermana abría bolsas de regalo llenas de perfumes y bufandas, que costaban más que mi compra mensual del supermercado. Un tío me preguntó una vez si todavía hacía cosas de computadoras. Una tía olvidó mi cumpleaños 2 años seguidos. Nunca corregía a nadie. Me repetía que no necesitaba atención, o al menos eso era lo que decía en voz alta. Después de la universidad, acepté un trabajo básico en soporte informático. Era cansado, poco agradecido e invisible, lo cual, de algún modo, encajaba conmigo. Pasaba el día resolviendo tickets y problemas que nadie quería ver, y volvía a un apartamento pequeño donde mis pantallas ocupaban más espacio que los muebles. Por la noche, mientras otros descansaban, yo aprendía lenguajes de programación, creaba aplicaciones, hacía trabajos freelance en silencio y atendía llamadas internacionales a horas absurdas. No tenía nada de glamour. No lo publiqué en ningún lado. De todos modos, nadie en mi familia preguntaba qué hacía. Una vez, cuando intenté contarle a mi padre sobre un nuevo puesto que había conseguido, me interrumpió a mitad de frase para preguntarle a mi hermana por un retiro de yoga en Sedona. Ese trabajo me daba más bonificaciones al año que el sueldo completo del marido de mi hermana. No dije nada. Aprendí rápido que el éxito no valía si no era lo bastante visible como para presumir. Así que construí mi vida en silencio. Y los ascensos llegaron. Los reclutadores empezaron a buscarme. Pasé de soporte a arquitectura de sistemas, luego a gestión de productos y finalmente a jefe de división en una empresa de ciberseguridad. Me mudé solo a Nueva York y alquilé un ático del que nunca hablé. Viajé a Singapur por trabajo y a Londres para conferencias. Compré un coche al contado y dejé que mi familia creyera que aún vivía en un pequeño estudio en Queens. No les importó, así que no me molesté en corregirlos. Entonces mi abuela cumplió 80 años y no había forma de esquivar el evento. Tomé un vuelo nocturno sin avisar y aparecí directamente en el club de campo, con un vestido negro y tacones que normalmente reservo para reuniones importantes. Mi madre parpadeó un par de veces al verme, como si reconociera mi cara, pero no terminara de ubicarla. Mi hermana me abrazó demasiado tiempo, casi examinándome, como si buscara señales de algo raro. Una cirugía, dinero nuevo, algo fuera de lugar. Sirvieron champán. El ambiente estaba cargado de murmullos. Cerca de la mesa, mi abuela, tan lúcida como siempre, se giró hacia mí y me preguntó dónde vivía. Ni siquiera llegué a responder cuando mi madre se adelantó, moviendo la mano y mencionando Brooklyn o Hoboken, algún sitio impreciso y poco interesante. Sonreí, la dejé terminar y luego dije con tranquilidad: solo un ático pequeño con vista a Central Park. La sala quedó en silencio. Mi hermana escupió el champán en su plato. Mi madre se puso pálida, como si acabara de ver un fantasma. Un tío silbó bajo y murmuró: Vaya, vaya. Y así dejé de ser invisible. Las cabezas se giraron, empezaron las preguntas. Las miradas se quedaron en mí más tiempo del habitual. Por primera vez, realmente me veían. Todavía no sabía que ser vista iba a costarme mucho más que haber sido ignorada. Después de esa noche en el club de campo, algo cambió de forma casi física, como si el aire se hubiera reajustado y todos respiraran distinto a mi alrededor. La mujer que antes me pedía que rellenara el agua a mitad de la cena, ahora se inclinaba para escuchar todo lo que decía. Mi tío, que solía darme palmaditas en la cabeza como si fuera un niño, de pronto quería hablar de inversiones y mercados. Mi madre, que antes decía a los vecinos que yo trabajaba con computadoras o algo así,
Empezó a presentarme como su hija, la que dirigía la ciberseguridad de grandes empresas financieras. No era del todo cierto, pero no me molesté en corregirla. Yo aún trataba de entender qué estaba pasando. A la mañana siguiente, mi hermana me escribió. Su mensaje estaba lleno de signos de exclamación y una cercanía que se sentía demasiado ensayada. Me preguntó si podíamos tomar un café antes de mi vuelo de regreso a Nueva York. Dijo que me extrañaba, que había pasado demasiado tiempo. Me quedé mirando la pantalla más de lo necesario. La última vez que hablamos en serio, me dijo que no tenía energía para lidiar con mi distancia emocional cuando falté a su fiesta de revelación de género, a la que, en realidad, nunca me habían invitado. Aún así, acepté. Hope siempre ha sido así de terca. Nos encontramos en un café cerca de mi hotel. La luz del sol entraba por las ventanas, como si intentara suavizar lo que estaba por venir. Ella no perdió tiempo. Ella empezó a hablar sin rodeos sobre lo dura que se había vuelto su vida últimamente. El nuevo negocio de su marido no iba bien. El bebé casi no dormía. Estaba exhausta. Mencionó al menos 3 veces lo cara que se había vuelto la guardería y cada vez me miraba, como esperando que reaccionara. Yo asentía, escuchaba y daba pequeños sorbos a mi café. Entonces inclinó la cabeza y dijo, como si nada: Tú tienes suerte de no tener que preocuparte por el dinero. No era una pregunta, era una afirmación, algo que dejó caer entre nosotras y ahí se quedó. Desde ese momento, todo empeoró. De pronto, todos tenían una razón para llamarme. Mi hermana necesitaba ayuda para pagar una camioneta nueva, algo sobre la seguridad y unos retrasos con la financiación. Mi madre me llamó para hablarme de la remodelación de la cocina que llevaba años soñando, ahora tan cerca de hacerse realidad. Solo necesitaba un pequeño empujón para terminarla. Mi padre llamó para contarme de su operación de rodilla, del hueco que el seguro no cubría, de esas cosas que decía odiar pedir, pero que, de algún modo, esperaba que yo resolviera. Dije que sí cada vez, no porque no entendiera lo que estaba pasando, sino porque quería que fuera distinto. Quería creer que habían cambiado, que les importaba, que después de tantos años siendo un extra en mi propia familia, por fin me veían y me valoraban por quien era. En cierto modo, así parecía. Volvimos a cenar juntos. Los chats familiares que antes solo incluían a mi hermana y a mis padres, de pronto me agregaron. Mi nombre volvió a aparecer en sus pantallas. Mi madre empezó a llamarme su salvación. Mi padre me pidió que le explicara cómo funcionaban las criptomonedas, algo que habría sido gracioso si no fuera tan revelador. Por un tiempo, todo parecía funcionar. Me permití creer que mi familia, al fin, me quería. No llevé la cuenta del dinero. No sumé transferencias. No cuestioné lo rápido que la gratitud se transformó en expectativa. Me convencí de que así era la cercanía. Entonces llamó mi abuela. Ella nunca me llamaba si no pasaba algo serio. Siempre había sido observadora y aguda, la única que jamás me hizo sentir menos. Ese día su voz sonaba tranquila, no débil, solo dudosa. Me preguntó si tenía un momento para hablar y luego hizo una pausa, como tomando aire. Patricia, dijo, necesito contarte algo, y no creo que te guste. Me explicó que había escuchado una conversación en el patio de mis padres después de una barbacoa. Mi mamá, mi papá y mi hermana reían juntos, hablando de mí, de cómo por fin me había vuelto útil. Decían que ya era hora de que les devolviera la vida por todos esos años sin hacer nada, que debían mantenerme cerca, al menos hasta terminar la cocina y pagar las camionetas. Dijo que mi hermana se rió y añadió: Patricia ni se da cuenta, cree que de verdad nos importa. Sentí un ardor en el pecho. No por sorpresa, sino porque, en el fondo, no lo era. Siempre lo había sabido, de alguna manera. Escucharlo en voz alta solo me quitó la última excusa que aún me quedaba. Le di las gracias a mi abuela, le dije que la llamaría más tarde y colgué. Esa noche me senté en el sofá de mi ático, con Central Park extendiéndose debajo de mí. Las luces de la ciudad parecían miles de vidas separadas. Me quedé mirando por la ventana hasta que el vidrio se enfrió bajo mi mano. No lloré, no grité. Algo dentro de mí se apagó, como si alguien hubiera bajado un interruptor. No los enfrenté, todavía no. Sonreía, contestaba llamadas, me mostraba cercana y amable. Quería ver hasta dónde llegarían ahora que yo sabía la verdad. Así que dejé de enviar dinero sin explicaciones y esperé. No notaron mi silencio.
Notaron la falta de mi dinero. Lo primero que entendí fue lo silenciosa que puede ser la explotación cuando cree que sigue funcionando. Nadie llamó para preguntarme si estaba bien. Nadie quiso saber si el trabajo me estaba superando o si Nueva York me estaba cansando. El tono seguía igual, cálido, familiar, ensayado. Mi hermana seguía mandando fotos del bebé. Mi madre seguía enviando imágenes de gabinetes. Mi padre seguía llamando para ponerse al día. Solo faltaban las transferencias. Yo observaba cuánto tardaría esa ausencia en volverse incómoda. No fue mucho. Mi hermana dejó de contarme su día y empezó a hablar de gastos. No pedía, solo relataba. La guardería había vuelto a subir. La cuota de la camioneta había sido brutal ese mes. La startup de su marido solo necesitaba un empujón más para salir adelante. Cada frase quedaba en el aire, incompleta, esperando que yo la terminara. Mi madre hizo lo mismo a su manera. Ya no pedía dinero directamente. Mandaba fotos de encimeras, muestras de pisos, imágenes brillantes diseñadas para provocar deseo, y luego soltaba frases como ¿no es una locura lo caros que están los materiales ahora? O queremos hacerlo mientras todavía tengamos salud para disfrutarlo. Mi padre era más discreto. Hablaba de amigos que se jubilaban jóvenes, que viajaban sin preocuparse por las facturas médicas. Luego se reía y decía, debe ser agradable. Antes yo habría llenado ese silencio. Antes habría ofrecido ayuda sin que nadie tuviera que pedirla. Esta vez no lo hice. Todo lo demás se mantuvo igual. La misma disponibilidad, el mismo tono, el mismo interés educado. Simplemente dejé de mandar dinero. Quería saber si me extrañaban a mí o a lo que les daba. La respuesta llegó en silencio, convertida en irritación disfrazada de confusión. Mi hermana empezó a tardar más en contestar. Los mensajes de mi madre se volvieron breves y menos afectuosos. Las llamadas de mi padre se hicieron escasas, hasta que un día dejaron de llegar. Entonces se acercó la Navidad. De pronto, todos querían volver a estar juntos. Mi madre insistió en que llegara antes ese año, diciendo que hacía demasiado tiempo que no nos reuníamos como familia. Mi hermana dijo que el bebé necesitaba pasar más tiempo con su tía. Mi padre comentó que no se sentiría bien si yo no estaba. Compré el vuelo no porque les creyera, sino porque quería cerrar ese capítulo sin quedarme con la duda de qué habría pasado si no iba. Al llegar, todo parecía perfecto. La casa olía a canela y a pino. La música sonaba suave de fondo. Mi madre me abrazó más de lo normal. Mi hermana me tocaba el brazo al hablar, como intentando demostrar cercanía. Mi padre me sirvió una copa y me preguntó por Nueva York, por la vista, por mi trabajo. Había un brillo extraño en sus ojos, una curiosidad demasiado calculada. Todos estaban actuando y, por primera vez, pude verlo con claridad. La cena fue ruidosa y animada. Hubo intercambio de regalos. Los míos, como siempre, eran caros, y noté que ya nadie dudaba en aceptarlos. Antes eso me molestaba. Esta vez no. Después del postre, mi madre sugirió tomar café en la sala. Todos se movieron allí y ocuparon sus lugares de siempre. Mi hermana empezó a mover el pie con nerviosismo. Mi padre se aflojó el cuello de la camisa. Se sentía como el final de una obra larga, cuando los actores se relajan porque creen que el público sigue aplaudiendo. Entonces hablé. Le pregunté a mi hermana si recordaba la barbacoa de hacía unos meses, la que se hizo en casa de nuestros padres. Le pregunté si recordaba estar en el patio con mamá y papá después de que los demás entraran. Se quedó inmóvil, no de forma exagerada, solo lo suficiente. Mi madre dijo mi nombre con ese tono de advertencia que usa cuando cree que todavía puede controlar la situación. Mi padre miraba al frente, de repente muy interesado en la televisión. Les dije que sabía lo que habían dicho. No repetí las palabras. No hacía falta repetir nada. Sus caras lo dijeron todo. Mi madre empezó a hablar de inmediato, justificándose, retrocediendo, diciendo que eran bromas mal entendidas, palabras sacadas de contexto, estrés, familias que dicen cosas que no sienten de verdad. La dejé hablar hasta que la habitación se volvió más densa, más pequeña. Entonces les dije que entendía perfectamente cómo había sido nuestra relación, que ya no estaba enfadada, que simplemente había llegado a su fin. Les aclaré que no pensaba seguir siendo la solución a sus problemas, ni la billetera de sus planes. Mi hermana intentó interrumpirme. No la frené. Me levanté, tomé mi abrigo y dije que me iba. Les pedí que no me llamaran para arreglar nada.
que no se disculparan, que no me dieran explicaciones. Les dije que la decisión ya estaba tomada. Cuando abrí la puerta, mi madre volvió a decir mi nombre, esta vez con una voz más baja, casi suplicante. No me giré. Afuera el aire era frío y cortante. Mi abuela estaba allí, de pie en el porche, como si me hubiera estado esperando. No hizo preguntas, no dijo que estuviera orgullosa. Solo asintió una vez y se subió al coche conmigo. Nos alejamos en silencio y, por primera vez desde su fiesta de cumpleaños, no estaba anticipando la siguiente decepción. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Después de esa noche, esperaba enojo, reproches, mensajes de voz llenos de lágrimas, algo intenso y dramático que confirmara que irme había sido lo correcto. En lugar de eso, no llegó nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos fingiendo preocupación. Solo silencio, limpio y absoluto, como si me hubieran eliminado del chat familiar sin avisar. Al principio, ese silencio me inquietó. Miraba el teléfono por costumbre, casi esperando un mensaje que me devolviera a la rutina. No llegó nada. Pasaron los días y luego las semanas. Mi abuela siguió en contacto, como siempre. Llamaba cada pocos días, sin pedirme que cambiara de opinión, sin presionarme para que explicara nada. Hablábamos del clima, de la playa cerca de su casa, del libro que estaba leyendo. Dejaba que el silencio fuera simplemente eso. Volví a Nueva York y me sumergí por completo en el trabajo. La ciudad ayudó. A Nueva York no le importan tus dramas familiares. Las reuniones seguían empezando a tiempo, seguían existiendo plazos, seguían apareciendo problemas que resolver. Por primera vez en mucho tiempo, mi atención no estaba dividida entre mi vida y manejar las expectativas de los demás. No me di cuenta de cuánto espacio mental ocupaban hasta que, de pronto, quedó libre. 2 semanas después, pasó algo extraño. Recibí una llamada de un reclutador que no conocía. Su voz era enérgica, un poco demasiado pulida. Dijo que tenía un cliente buscando a alguien para liderar una nueva división de ciberseguridad. Comentó que mi nombre había salido a través de contactos profesionales. Mencionó una consultora de la que jamás había oído hablar y, como si nada, se refirió a mí como socia silenciosa. Le dije que se había equivocado de persona y colgué, pero la llamada se me quedó dando vueltas en la cabeza. 1 hora después, la curiosidad ya se había convertido en inquietud. Empecé a investigar. No tardé en encontrarlo. Habían creado un perfil profesional con mi nombre completo, mi foto y mi historial laboral, lleno de cargos inflados y recomendaciones inventadas. A simple vista parecía creíble, lo bastante bien hecho como para no levantar sospechas. El perfil estaba vinculado a una consultora nueva, con una web elegante y promesas de liderazgo de élite en ciberseguridad para empresas familiares. Mi nombre aparecía como socia. Sentí un nudo en el estómago. Llamé al número del sitio web, contestó mi padre. No lo saludé. Le pregunté directamente qué creía que estaba haciendo. Tartamudeó, habló a trompicones, diciendo que no era lo que parecía, que solo intentaba construir algo para la familia, que pensaba que aprovechar nuestro éxito conjunto nos beneficiaría a todos. Colgué antes de que terminara. 10 minutos después llamó mi hermana. Juró que no tenía nada que ver, pero enseguida se contradijo con un «No entiendes cuánto necesitábamos esto». Ahí lo comprendí. Ya no solo querían mi dinero, querían mi nombre, mi reputación. Querían usar mi éxito como un disfraz y pasearse con él, fingiendo que también habían construido algo propio. Esa misma noche llamé a mi abogado. La orden de cese y desistimiento salió de inmediato. Los perfiles falsos fueron eliminados. El sitio web desapareció. 2 posibles inversores que ya habían contactado tuvieron que ser aclarados antes de que el daño fuera real. Pudo haberme arruinado no solo en lo económico, sino también en lo profesional. Cuando llamé a mi abuela después, caminando de un lado a otro por mi apartamento con el corazón todavía acelerado, no se mostró sorprendida. En voz baja me dijo: «Te lo advertí, Patricia, no quieren a las personas. Les gusta lo que las personas pueden darles». En ese momento dejé de esperar redención. Cambié todo. Número nuevo, cuentas nuevas, cerré mi presencia digital hasta asegurarme de que fuera completamente segura. Me quedé en silencio no por miedo, sino por decisión. No iba a dejar espacio para más explicaciones. Unas semanas después, llegó una carta escrita a mano, sin remitente. Dentro había una disculpa que nunca decía «lo siento», envuelta en justificaciones sobre el miedo y la inseguridad.
Pegada al fondo venía una foto vieja mía, con 12 años, de pie junto a la encimera de la cocina de mi abuela, desmontando una radio rota con un destornillador mientras el resto de la familia reía de fondo. Mi madre había tomado esa foto. La leí 2 veces, la doblé con cuidado y la guardé. No respondí. Era un recuerdo de una vida que ya no vivía. Pensé que ahí terminaba todo. No fue así. Después de esa carta, no esperaba nada más. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos dramáticos por recuperarme. Durante un tiempo, eso fue exactamente lo que pasó. Silencio. No un silencio cargado de tensión, sino uno vacío y tranquilo, como una habitación a la que por fin le entra aire. Supuse que estaban lamiéndose las heridas, contando su versión de la historia a quien quisiera oírla y siguiendo con sus vidas. Yo los dejé hacerlo. Unos meses después vendí el ático. No porque no pudiera pagarlo, sino porque no quería que mi vida girara alrededor de algo que se había vuelto un símbolo de todo lo que intentaron quitarme. Compré una vieja casa de piedra rojiza en Brooklyn y la vacié por completo. Tiré paredes. Cambié los pisos. Cada decisión fue mía. Construí algo firme, no para impresionar a nadie ni para demostrar nada, sino porque quería vivir en un lugar que sintiera ganado, no prestado ni vigilado. El trabajo siguió estable. Continué liderando a mi equipo y desarrollando sistemas que la mayoría nunca verá, pero en los que confían todos los días. Empecé a asesorar a mujeres jóvenes en tecnología, en silencio, una a una, sin escenarios ni prensa, solo cafés y conversaciones sinceras sobre negociar salarios, dejar trabajos que no te valoran y dejar de confundir visibilidad con valía. En algún momento dejé de revisar el correo a medianoche. Empecé a respetar mis fines de semana. Fui a terapia. Aprendí a cocinar más de un plato decente. Adopté un perro rescatado, con una sola oreja y muy mal carácter. Lo llamé Fantasma, porque eso era yo para mi familia. Mi abuela me visitaba seguido. Nunca me preguntó si pensaba volver o reconciliarme. Una tarde, sentados en el porche mientras Fantasma ladraba a las palomas, le pregunté si estaba decepcionada porque les había cerrado la puerta. No lo pensó ni un segundo. Les diste más oportunidades de las que merecían. Eso no es fracasar. Curioso, por primera vez le creí. Pasó casi un año. Entonces llegó un mensaje de voz de un número desconocido. Era mi prima Megan. No hablábamos desde hacía años. Sonaba nerviosa, cuidadosa, como si no supiera si tenía permiso para llamar. Dijo que no quería nada, ni dinero ni favores. Solo pensó que debía saber que las cosas en casa eran distintas. Según ella, mi padre había abandonado la idea de la falsa consultora hacía meses. Mi madre había empezado a hacer voluntariado en un refugio local. Mi hermana había vuelto a estudiar sin hacer ruido. Universidad comunitaria, psicología. Sin anuncios ni fotos, solo cambios. Megan dijo que mi nombre aún aparecía a veces, que mi madre lloraba en ocasiones, no en público ni para culpar a nadie, sino a solas, que mi abuela nunca permitió que reescribieran la historia. Les contaba la verdad, la que yo viví, no la versión cómoda. No devolví la llamada, no me comuniqué. Algunos cambios no son invitaciones, son solo señales de que crecer es posible, incluso cuando llega demasiado tarde para reparar lo que se perdió. Una noche, mientras limpiaba una caja vieja, volví a encontrar la foto. Yo, con 12 años, concentrada en una radio rota, mientras el resto de la familia reía detrás. La miré largo rato. Esa chica no era invisible, no estaba rota, estaba ocupada construyendo algo mientras los demás miraban a otro lado. No quemé la foto, tampoco la enmarqué, la dejé donde estaba, no como ancla, sino como prueba. Ha pasado más de un año, sin contacto, sin sobresaltos, sin caos. El silencio que antes me daba miedo ahora se siente como espacio, como aire. Mi vida está más llena que nunca cuando buscaba aprobación. Ya no digo que sí por temor, elijo lo que me corresponde. Me enseñaron mucho, aunque nunca fuera su intención. Me enseñaron qué pasa cuando el amor es condicional, cuando el éxito se exige en lugar de celebrarse. Y lo más importante, a veces alejarse no es el final de una historia, es el momento en que por fin pasa a ser tuya.